Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de tópicos de actualidad en gerencia de nuestra red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. Mi nombre es la doctora Neidy Ibáñez de Castillo, quien tiene el gusto de darles la bienvenida en este nuevo año 2021, nuestro primer programa, hoy 24 de enero de 2021. Nuestro tema, el modelo de la quíntuple hélice como modelo de racionalidad para el análisis de las propuestas viables de la economía post-pandemia, en esta oportunidad siendo la tercera parte. Y nos acompañan, tenemos el gran gusto y de verdad agradecemos a nuestros investigadores, a la doctora Evelyn Martínez, quien reside desde Estados Unidos, y desde Venezuela nos acompaña la maestra Alejandra Mujica Alfonso y el maestro José Rafael Pineda. Desde Italia, porque también nos acompañan investigadores no solamente de Latinoamérica, sino de cualquier parte del mundo. En este caso, desde Italia, nos está acompañando el maestro José Nacianceno, y desde México nos acompaña el doctor Guillermo Marín, el maestro Roberto de Luna, y por supuesto, nuestro coordinador ejecutivo de la red, el doctor Miguel José Mujica Arerma, a quien le doy la palabra en esta mañana. Bienvenidos y disfruten del programa. Buenos días a todos. Este es el primer programa del año 2021. Bienvenidos a esta actividad. En primer lugar, saludo a las personas que estén atentos a nuestra actividad, a este programa de la red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. El día de hoy vamos, el 24 de enero del año 2021, en esta actividad que, como ya les dije, nuestra primera actividad del año, tenemos presentes acá en la actividad a la doctora Martínez, Evelyn Martínez. Ella es investigadora titular de la Universidad de Carabobo, actualmente residente en Estados Unidos, experta en el área de economía, específicamente en el ámbito de economía informal, estudios de la pobreza, entre otros aspectos bien importantes, bien interesantes, muy pertinentes al área nuestra como tal. También tenemos a la joven investigadora Alejandra Mujica Alfonso. Ella es abogado laboralista, con sus posgrados se lo realizó en el área de Derecho Procesal Laboral en la Universidad Central de Venezuela, Caracas. Es consultora, asesora de empresas a nivel corporativo, y ella ha venido haciendo algunas investigaciones en el ámbito social y lógicamente involucrando su área de derecho profesional, que es el área laboral. También tenemos al maestro Roberto de Luna. Como ya sabemos, él desempeña su área, específicamente viene del área de trabajo social, es licenciado en el área de trabajo social, y viene desempeñando su actividad profesional dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ha sido protagonista en este evento de la pandemia, y que ha sido muy importante su desempeño en ese ámbito y los aportes que nos ha dado en función de su actividad, que es pertinente, y además también de su formación profesional. Tenemos también por acá al maestro José Nacianceno. Él es del área de administración, con énfasis en el área de tributos e impuestos. Actualmente se desempeña en el ámbito general de administración, está radicado en Italia. El maestro Roberto está radicado aquí en Ciudad Juárez, México. La investigadora Alejandra Mujica está radicada en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela.
También tenemos aquí al doctor Guillermo Marín. El doctor Guillermo Marín alterna la docencia en varias universidades, tanto públicas como privadas, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y también se desempeñó como consultor de empresas y ha venido realizando algunas investigaciones alrededor de los temas que hemos venido nosotros aquí tratando. A grosso modo, la presentación de estos miembros de la red de investigadores latinoamericanos de administración y gerencia, cuya característica es que acoge o tiene entre sus miembros profesionales, profesionistas, maestros y profesores, investigadores de diferentes áreas disciplinarias, tal como ustedes lo pueden visualizar. Aquí faltan otros colegas nuestros, pero bueno, se irán incorporando en medida que vayamos realizando las actividades. Vamos a seguir el tópico que hemos venido tocando, que va vinculado con lo que hemos denominado la economía post-pandemia. Cómo ha venido realizándose esas actividades una vez que hemos sido afectados por este evento inesperado como fue el COVID-19. Cada quien puede, como hemos dicho, hay libertad de expresión para lo que hemos venido diciendo, y es importante expresar su punto de vista profesional como tal, y que vamos a la larga ir obteniendo conclusiones no definitivas, porque son un proceso dinámico, permanente, de generación de conocimiento. Vamos entonces a iniciar en este día la actividad con la doctora Evelyn Martínez. Adelante, doctora. Bueno, muy buenos días, doctores, amigos y compañeros de la red. Para mí es una distinción muy agradable estar compartiendo algunas ideas sobre el tema que voy a tratar de desarrollar, que es la problemática que se está acentuando en este momento, como es el caso de la pobreza. Bueno, para nadie lo sorprende que una situación, un evento de tanto impacto en la economía está generando en este momento una situación que la está planteando de manera muy detallada el Banco Mundial, como es la situación de los nuevos pobres. Esta situación de los nuevos pobres tiene muchísimo que ver con toda la parte que ha sido la cuarentena, pues de la forma de tratar el problema de la pandemia. Porque en muchos países, yo creo que me atrevo a asegurar la mayoría de los países, su estrategia ha sido confinar la población. Y desde el punto de vista sanitario, era la mejor vía, vamos a plantearlo de esta manera. Pero evidentemente que aquí hay una situación entre el problema económico, la economía como tal, el dinamismo económico y la situación de la salud pública. Mucha gente en este momento se pregunta si fue tratado o no tratado bien el problema de la salud. Yo no me atrevo a opinar sobre eso. Lo que es bien cierto que la pandemia rebasó todas las actividades que pudieran la humanidad de lo que impactaba. En esto sí hay coincidencia en mucha literatura argumentada en esto. Lo que sí es cierto que posiblemente la población no estaba preparada para asumir las siguientes olas. Porque lo que sí es cierto que en Europa, por ejemplo, estamos viendo, y aquí en Estados Unidos, que la situación de la tercera, y algunos están planteando cuarta ola, ha sido de un impacto bastante fuerte. No tengo cifras exactas del
a la que está sucediendo en este momento, pero lo que sí es cierto y lo que sí estamos conociendo día a día es la crisis sanitaria, es decir, no hay posibilidad de atender ninguna otra situación en este momento que todo lo demás está siendo rezagado con consecuencias bastante graves también para la sociedad. En el caso específico del empleo, no es un tema fácil. Aquí en Texas, por lo menos donde yo estoy viviendo en este momento, hay toda una política pública para ayudar a los pequeños empresarios. No ha sido lo suficientemente exitosa la política tampoco, y lo que sí hay es un aumento considerable que se tiende a acentuar muchísimo en las incidencias del desempleo. La economía informal también está tomando un mucho mayor, que reconozco que la economía informal para los estudiosos es un subempleo encubierto, pues, o un desempleo disfrazado. Hay términos allí que pudiéramos nosotros discutir. Entonces, la materia de la situación en este momento, materia laboral, yo pienso que lo pudiéramos nosotros más adelante abordar desde ese modelo que estamos estudiando de la quíntuple hélice, porque me parece que articula hacia futuro una posibilidad real de enfrentar el problema del desempleo. Tomando en consideración, porque pudiéramos hablar también que esto es una oportunidad nunca vista, pero hay oportunidades por la gran crisis, de revisar un poco la forma en que estamos creciendo y posiblemente enfoquemos y direccionemos todo lo que es esa innovación que aquí se está dando en este momento. Porque negar que los pequeños y medianos empresarios están haciendo cualquier cantidad de innovaciones en materia de servicios, tampoco, pues no hubo manera de producir de forma masiva la actividad de servicio por el colapso del turismo, por el colapso del cierre, etcétera. Entonces se logró incorporar muchísima gente a un tipo de servicio que se prestaba y se ubicaba y se trasladaba a los hogares de una manera bastante eficiente. Eso fue toda una innovación. No me voy a referir a las grandes empresas que también lo lograron, todo lo que es el teletrabajo, todo lo que viene por esta vía que trabaja desde tu casa a través de la incorporación de la tecnología, que ya venía, pero que de alguna manera aceleró ese proceso, o lo está acelerando, y lo está facilitando. Yo hablo con muchas personas que están trabajando de esa manera y me dicen, bueno, en este momento me acondicionaron todo mi espacio, la empresa, para lograr yo trabajar desde mi casa con calidad, es decir, todo un espacio adecuado con todo lo que yo requiero de 24 horas para seguir trabajando. Es decir, que en el caso de las grandes empresas, la gente se ha ido incorporando de una manera mucho más rápida, pero recordemos siempre que en el caso de las medianas y las grandes empresas, la condición es diferente. ¿Por qué? Bueno, porque hay un grado de especialización que de alguna manera así lo exige. Mientras que en el caso de cuando estamos hablando de las pequeñas y medianas, y si nos colocamos en el caso de la economía informal mucho más, allí sí hay un impacto significativo del desempleo, pero con cifras bastante dramáticas. Realmente impacta en un país como en Estados Unidos, donde bueno, se nota de una manera tan evidente que las cifras que han ido saliendo preocupan de una manera bastante fuerte. Y por supuesto, en este momento se está originando un fenómeno que tiene que ver con, es bastante interesante un informe que vi, con el problema de la delincuencia.
que ellos hasta este momento no lo están relacionando, pero posiblemente van a salir algunos estudios que tengan que evidenciar. Porque en el caso de Venezuela, muchas veces nosotros sí, a través de trabajo, evidenciábamos ese fenómeno. Que mientras más desempleo, por supuesto, mayor niveles de delitos, mayor nivel de atracos, el problema de la delincuencia siempre se incrementaba. Pero eran características más, por supuesto, del tercer mundo. Pero en este momento en Estados Unidos hay muchos estudios que están ya, de alguna manera, evidenciando que se están incrementando el problema de la delincuencia. Y recordemos que en el caso de Estados Unidos hay una variable, hay una condición mayor, porque aquí cualquier persona, pues por supuesto, compra libremente armas y la situación se está presentando en algunos estados de una manera bastante alarmante. Lo digo porque a veces hay que hacer estudios de profundidad para ver su relación, pero son problemas sociales que tenemos que abordar. Y en este momento, después de haber leído ciertos elementos o haber estudiado un poco este modelo para incorporarme dentro de la red, oye, a veces me pongo a reflexionar y pienso que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque tenemos, como nunca lo habíamos tenido, pues como un paréntesis a un costo posiblemente social elevado. Yo sí creo que tiene un costo elevado por la cantidad de seres humanos que están desempleados. Aquí lo están abordando a través de algunas políticas públicas, a través de bonos que están otorgando para las personas que no tienen empleo en este momento. El problema del desauce, que es la gente que no puede pagar la renta. Es decir, hay toda una situación social bastante grave. Entonces, bueno, yo pienso que este modelo pudiera ayudarnos a nosotros abordando de una manera articulada e integral a través del conocimiento que tiene, por supuesto, el sector educativo a nivel de educación superior, a través de la innovación de conocimiento que se produce y su articulación con la empresa, que es un elemento importante, que está allí, un actor importante, la política pública direccionada para hacerlo, tomando en consideración esos recursos naturales de una manera sostenible y, por supuesto, los grandes actores que somos todos los miembros de la sociedad. Es decir, que dentro de esa gran crisis hay oportunidades a través de este modelo de la quíntuple hélice para nosotros abordar esta temática que pudiera dar elementos importantes desde el punto de vista teórico, pero revisar, por supuesto, tampoco cómo hemos hecho ese crecimiento y dónde están los cuellos de botella que pudieran ayudar en este momento para darle una nueva visión, una nueva cara, una nueva forma, siendo mucho más amigables con el ambiente en su explotación. Yo creo que por allí tenemos una gran oportunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Martínez, por su disertación. Es bien interesante todas las expectativas que se tiene desde el punto de vista económico, viendo ese análisis desde Estados Unidos hacia nuestros países en desarrollo, Latinoamérica, también mencionando de cierta manera lo que viene aconteciendo en Europa, y que da fe de que es un problema a nivel mundial, con mayor o menor impacto en cada uno de estos países. Y de verdad que, como usted dice, bien acertado, bien oportuno, el afianzarse en algún modelo que nos ayude a integrar todos los esfuerzos. Y desde este punto de vista nos ha parecido bien interesante el haber tomado como referente el modelo de la quíntuple hélice para los efectos de
analizar, estudiar y desde allí hacer algunos planteamientos de los espacios como tales. Vamos un momentico a todos que están... le damos la bienvenida al profesor José Rafael Pineda desde Venezuela, presidente del Colegio de Licenciados en Administración de Estado Carabobo. Bienvenido al espacio, profesor Pineda. Vamos también a integrarlo a nuestro espacio como tal. Bueno, adelante, doctor Guillermo Marín. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días, tardes, y de acuerdo a los diferentes horarios que tenemos. Creo que los temas que se tocaron son amplios, por supuesto, pero al final de cuentas tienen una enorme congruencia como un conglomerado que bien merece la pena, como lo decía la doctora anteriormente, ser analizados bajo la quinta hélice. A mí me hace ruido de manera muy positiva una frase que dice la doctora: la informalidad es un subempleo oculto o un empleo disfrazado. Esta pandemia da como resultado, lo hemos visto al menos en México, aquí en Ciudad Juárez, la generación de desempleo que inmediatamente impacta, manda, envía, dirige a todos esos desempleados pues a la alternativa común, no sé si la más fácil, pero la más común, que es irse a la informalidad. Y por supuesto, todos lo sabemos, la informalidad lastima la economía, la economía estructurada como tal, las empresas establecidas que pagan impuestos y que invierten, se capacitan y se desarrollan, invierten en crecer, al menos si no en crecer, en subsistir, ¿no? Y la informalidad, es provocadora en cuanto a eso. Y ese es un problema que lo vemos y lo observamos hoy día en la ciudad. Aunado a esto, también habría que entender que las empresas han estado haciendo un esfuerzo por tratar de adaptarse, por mimetizarse con esta problemática que, si bien no existía dentro de la planeación estratégica de ninguna empresa, sí ha habido un proceso de adaptación paulatino. Creo que lo comentamos en la otra ocasión. ¿Quiénes han podido adaptarse de mejor manera? Pues los corporativos, las grandes empresas. Las pymes, por supuesto, que han visto mucho más difícil su inclusión en este entorno. Se acaba de aprobar la ley del teletrabajo aquí en México. Y la ley del teletrabajo, bueno, suena muy interesante desde el punto de vista del empleado, donde la empresa está obligada a pagar luz, internet, además de adecuar un lugar, de proporcionar equipo, de darle mantenimiento al equipo, de entregarte ¿cómo decirlo? Es un escritorio, una silla ergonómica y toda esta cuestión que si bien para uno como empleado resulta muy interesante, habrá que ponerse en los zapatos del empleador pyme. O sea, tal vez regresamos otra vez, tal vez las grandes corporaciones pueden absorber esa inversión como tal, pero una pyme otra vez se ve golpeada en esa condición. Entonces, no es tan fácil dictar leyes que en su momento pues, puedan afectar a un segmento del mercado importante. Por eso, la ley del teletrabajo debe de tomarse con pinzas, tratar de adecuarse. Ok, si yo como pyme estoy obligado a hacer eso, bueno, ¿cuál es la retribución
a través del gobierno, a través de los impuestos, a través de condonaciones tal vez, que me permitas al menos salir de esta pandemia. Y bueno, aquí vienen algunas cuestiones laborales muy interesantes que me gustaría dejar en la mesa para que ahorita a las personas más avesadas en la cuestión laboral pudieran dar una idea mucho más clara. Y por último, ayer precisamente teníamos un programa hermano llamado Foro Red TV, es un programa hermano de este programa maravilloso, y en donde después del programa, que hablamos algunas cuestiones sobre la muerte del libro impreso y el libro digital, terminó el programa y platicamos un poquito de esto de las editoriales y del trabajo, y surgió una polémica muy interesante sobre la posibilidad, después de la pandemia, de tener que retomar modelos adaptados, sobre todo modelos económicos adaptados a lo que viene después de la pandemia. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a regresar tal vez al cooperativismo, regresar a las sociedades mutualistas, regresar al emprendimiento social como tal, en las regiones en donde la pobreza se acrecenta. Si bien en las ciudades, ¿por qué? Porque habría que blindar, entre comillas, a las grandes ciudades de migraciones que podrían venir a no encontrar oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen. Entonces, en esta diatriba que teníamos el día de ayer, bueno, planteamos, o al menos yo planteaba esa idea de volver a retomar estas condiciones que en México se inició por ahí de los 70s y funcionó un rato y posteriormente desapareció porque golpeaba los intereses capitalistas de las grandes empresas. Desapareció por la misma naturaleza humana, por la cultura del mexicano. Algo que tenemos nosotros como problema es funciona muy bien la parte social, mientras que es una pequeña cooperativa. En cuanto se escala, también se escalan las ambiciones y el poder. Y entonces se distorsiona totalmente el principio mutualista, el principio cooperativista, el principio que mandata a una justicia y una igualdad dentro del organismo. Desafortunadamente hay historias negras aquí en México de cooperativas que funcionaban muy bien, pero en cuanto crecieron, bueno, se generó esta condición. Habría que retomar tal vez esta condición. ¿Y cuál es el sustento de esto? Bueno, hay un libro maravilloso de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, y él como historiador y como futurólogo, al igual que lo hace Michio Kaku, pues ven panoramas económicos que deben ser modificados y cambiados. Debemos de ir buscando nuevas alternativas, ¿no? Lo tradicional, lo antiguo no quiere decir que ya no se utilice, habrá que readaptar esas condiciones. Y hablo específicamente de zonas marginales, ¿no? Tal vez en las grandes ciudades habrá que utilizar otro modelo económico, pero en las zonas marginales, que en México tenemos muchas y muy pobres, bueno, habrá que cambiar esa ideología para poder de alguna manera subsanar los vestigios evidentes que esta pandemia desde el punto de vista económico va a dejar, pero también desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, y no se puede dejar a un lado desde el punto de vista empresarial. Creo que desde mi punto de vista habría que retomar modelos que tal vez funcionaron anteriormente y que ahora con una adaptación, con una renovación, podrían ser, por la cuestión de la pandemia, una alternativa para poder lograr pues un crecimiento y un bienestar para las personas que viven en comunidades alejadas. Hay por ahí un ejemplo, creo que ya lo había platicado en una
ganó el premio, un premio nacional de cooperativismo aquí en México recientemente, y es una cooperativa pesquera que se encuentra en Baja California Sur, en la isla Coronado. Y una maravilla cuando te platican el modelo. Algo que ha ayudado mucho ahí es que es una isla, de tal manera que está controlado el contacto externo de otros entornos, de tal manera que la comunidad que trabaja en la cooperativa vive en esa isla y entienden muy bien que las utilidades que se genera en la cooperativa pues son para mejoramiento de la comunidad. Todos viven ahí y yo me imagino, por el sentido o alto sentido de pertenencia que muestran, pues quieren morir ahí. Entonces quieren tener un lugar agradable. Y entonces son casos excepcionales donde el cooperativismo, bien armado, bien integrado, bien llevado, es funcional porque se ha encargado de hacer escuelas, de hacer espacios públicos, vaya, que es lo que en una economía mutualista se buscaría el bien común y no el hecho de acumular riqueza de unos cuantos en una organización fuera de este contexto. Bueno, entonces ese es mi planteamiento dentro de la pandemia post. Bueno, habría que buscar alternativas que permitan este nuevo resurgimiento empresarial diferente al acumulamiento de capital. Bueno, muchas gracias, doctor Marín, por su planteamiento, bien interesante. Usted habla incluso de retomar algunas iniciativas del pasado y yo pienso que es bien interesante eso, ¿no? Porque estamos habituados muchas veces al esnovismo, a la moda de prácticas y teorías, por ejemplo, en el campo de la administración, pero muchas veces hubo algunos planteamientos teóricos en su momento que a veces ni siquiera se profundizó en el mismo, sino que se hizo más bien énfasis en las corrientes, vamos a hablar de modas gerenciales que fueron mercantilizadas en su momento, promocionadas, publicitadas, a través de una buena estrategia de marketing y ni siquiera se aprobaron algunas que pudieron haber sido muy beneficiosas. Y eso es lo que nos lleva a plantear y retomar algunas estrategias de lo que hemos llamado que quedaron en el pasado y que visualizamos allí que en este momento son bastante oportunas. Yo también, por ejemplo, yo me acuerdo que mucha gente dentro de este ámbito hablaba de esa corriente del doctor Bernardo Klichberg en su planteamiento de administración del desarrollo. Eso parece que hubiese quedado en el pasado, algo que quedó, que ya pertenece en una etapa determinada de la administración. Podemos también retomar incluso algunos planteamientos de ese autor, de Klichberg, de la administración bajo la perspectiva del desarrollo. Tomando en cuenta lo que usted dijo, doctor Guillermo Marín, y lo que también había dicho inicialmente la doctora Martínez, en cuanto a los aspectos relacionados con la pobreza. Latinoamérica es un subcontinente donde uno de los aspectos que la caracteriza es el incremento incesante de la pobreza. Y que ese es un mal, un efecto, un aspecto, un factor, como lo que se quiera llamar, que es importante estudiar y tratar e intervenir por todos los efectos que tiene de todas las aristas, político, social, económico, entre otros. Bueno, vamos entonces a oír el planteamiento de nuestra investigadora Alejandra Mujica Alfonso. Adelante, Alejandra. Gracias. Quedo pensando, ¿no?, en el planteamiento del doctor Marín sobre el impacto que puedan tener pymes, empresas, respecto al
costo, ¿no?, que involucraría el adaptar ese tipo de medidas, ¿no?, en materia de ambiente de trabajo, seguridad y ambiente de trabajo. Como por ejemplo podría ser eso de la silla ergonómica, el costo de la luz, ¿no?, internet que pueda tener ahora que recae sobre el patrón. Entonces, sí, tenemos eventualmente, ¿no?, esa disyuntiva, ¿no? ¿Cómo hacemos para procurar, ¿no?, la salud, la integridad, ¿no?, de los trabajadores, las adaptaciones, ¿no?, en materia del derecho, de la rama del derecho que se ocupa de esa parte, ¿no?, para garantizar, ¿no?, la vida del trabajador. Y por otro lado, cómo mantener la fuente de trabajo, ¿no?, porque son unos costos muy altos que no todas las empresas, sobre todo en esta parte, ¿no?, del continente, puedan enfrentar. ¿Qué veo el desarrollo de la pandemia? Antes de la pandemia existían problemas gravísimos, ¿no?, de precarización en el trabajo, simulaciones de relaciones de trabajo, algunas situaciones en las que prácticamente el trabajador se encontraba en situación de semiesclavitud, ¿no? Y que se han profundizado, quedan en evidencia cuando para acceder a determinadas ayudas sociales no pueden hacerlo porque simplemente no, estos patronos no cumplían, ¿no?, con las leyes que existían. Entonces, esta crisis nos agarra en ese contexto, particularmente en Venezuela. Es una situación bastante difícil porque venimos de un proceso de hiperinflación, una caída del Producto Interno Bruto, una serie de sanciones unilaterales tomadas por Estados Unidos, ¿no?, que impactan en la comercialización de la gasolina y el gasoil, que son indispensables para poder mantener el aparato productivo, ¿no? Entonces, a eso se suma, ¿no?, que se tomaron una serie de medidas, durante las cuales alrededor de 5 o 6 meses estuvimos confinados y se produjo una pérdida de empresas. CEPAL dice que no se encuentran cuáles son las cifras reales, no se aportan, ¿no? Sin embargo, se puede ver. No obstante, después hubo un periodo de flexibilización y lo que observo es que pequeños emprendimientos y las pocas pequeñas y medianas empresas que quedan, ¿no?, están tratando de adaptarse, tratando de cumplir, ¿no?, todo lo que es la normativa en ambiente, en condiciones de trabajo para poder garantizar la vida de estos trabajadores. Que veo indispensable ese diálogo, ¿no?, que puede existir entre la pequeña y mediana empresa, acercamientos con el gobierno para una estrategia en común, ¿no?, que puedan enfrentar estos momentos, porque se trata de cualquier paso en falso, la no elaboración de una política que garantice la bioseguridad se traduce simplemente en la enfermedad de la pérdida de vidas, ¿no? En esto la universidad tiene un papel importante porque puede dar esa propuesta con rigor científico, puede entonces aportar, ¿no?, cuáles posiblemente podrían ser las estrategias de la salida para que el impacto, ¿no?, de toda la toma de este tipo de decisiones en materia de seguridad e higiene puedan entonces garantizar la subsistencia de las pymes, de los pequeños emprendimientos y a la vez, bueno, garantizar la vida de los trabajadores. Llama la atención, sobre todo al comienzo de la pandemia, algo que me agarró a mí la pandemia entre Perú y Venezuela, ¿no? Algo que lamentablemente que ocurrió, que es lamentable, que ojalá no se siga repitiendo, ¿no? Existían ya, por lo menos en el Perú, confinamientos y la previsión de ciertas actividades económicas. Sin embargo, se llevaron adelante actividades extractivistas y no se paralizaron las labores en las zonas de minas. Por eso es que en determinadas zonas de los Andes, la sierra peruana, hubo
tanta contaminación y hubo tanta cantidad de muertes. Se calcula que la prensa habla de 60.000 muertes, el gobierno maneja alrededor de 30.000 muertes, ¿no? En total en el país andino. Entonces llama la atención, lo que quiero decir con esto es que teníamos una crisis social antes de la pandemia en materia de las estructuras laborales, ¿no? Por esto que hablo, ¿no? Sobre la precarización que terminó de quedar en evidencia con la crisis del coronavirus, y lo que queda es tratar de enfocarnos los esfuerzos mancomunados entre universidades, entre el sector privado, el Estado, para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas posible y garantizando que pueda seguir existiendo las fuentes de trabajo que quedan y las que vayan surgiendo, adaptarse a esta nueva realidad, donde tiene que ser primordial el cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad. Esa es mi exposición. Bueno, muchas gracias, investigadora Alejandra Mujica Alfonso, por su planteamiento desde la óptica de su profesión de abogado y especialista en el área laboral, y muy interesante porque plantea su perspectiva desde dos países andinos, Venezuela y Perú, que fueron afectados o están siendo afectados por diversos factores en este momento, social, político, económico. Eso es bien interesante porque tiene que ver con el modo como se ha venido llevando en estos países este tipo de situación, ya teniendo sus respectivos antecedentes, y que a la larga ha propiciado inclusive reacción entre la misma población en función de lo que dijo el doctor Guillermo Marín inicialmente en cuanto a iniciativas de abajo hacia arriba para propiciar solución a esos problemas que se vienen presentando. Muchísimas gracias. Vamos entonces a continuación con el maestro Roberto de Luna. Adelante. Buenos días a todos. Sí, coincido con usted, doctor. Muy importante los planteamientos que hacen cada uno de los compañeros investigadores. Yo veo que la situación que representa la pandemia, pues sí es bastante preocupante, tomando en cuenta que se trata de un problema de múltiples consecuencias, pues entre las cuales podemos describir las consecuencias sociales, las consecuencias obviamente laborales, económicas y de seguridad, como mencionaba la doctora Evelyn, que ya se han visto últimamente. La situación de nuevos pobres, que sabíamos perfectamente que iba a suceder y que va a suceder posterior a que ya termine todo esto de la pandemia. Una pandemia ya con duración cercana, ya en el caso de México, ya cercana a un año. En el mes de febrero fue cuando se dieron los primeros brotes de coronavirus aquí en Ciudad Juárez. Fue donde inició la pandemia. Y como era de esperarse, la paralización de la actividad económica por la pandemia ha dejado, como en muchas otras economías, un escenario pues bastante desolador aquí en México. El inicio de este proceso de vacunación que se dio hace unas semanas, pues fue como una luz que nos llegó aquí en México con el anuncio de que se inició la vacunación. En lo personal me tocó ya, por ser empleado de la salud, este proceso de vacunación. Sin embargo, ahorita hay mucha incertidumbre. Les comento, doctores investigadores, tenemos mucha incertidumbre por algunas decisiones que se han ido tomando. Obviamente,
pues hay decisiones que se van tomando según cómo se vaya dando la disminución, el crecimiento de los casos. Esperábamos nosotros que se fuera dar un rebrote en estos meses de enero y febrero, como consecuencia de las actividades de las fiestas las fiestas navideñas. La incertidumbre que existe ahorita, la que les quiero comentar, es la incertidumbre por el anuncio que se dio de que va a haber un posible retraso en la aplicación de las segundas dosis de la vacunación para quienes ya recibimos la primera dosis. Yo veía las noticias donde el doctor Gatell, que es la persona que está encargada de pues, dar los anuncios oficiales, él mencionaba que no va a haber ningún problema en que se atrase aún cuando la diferencia entre una dosis y la otra tenía un tiempo especificado. Él menciona que no va a haber ninguna complicación aún cuando se retrase la aplicación de la segunda dosis. Sin embargo, creo que esto es algo nuevo para todos, es algo que a todos nos preocupa y más porque es un problema de salud. Entonces creo que ahorita entre nosotros, el gremio de la salud en específico, pues tenemos esa preocupación. Entonces, obviamente es un problema de magnitudes mundiales. Sabemos perfectamente que, como lo hemos estado viendo en algunas noticias, que el promedio de la producción de la vacunación, obviamente que está muy por debajo de la producción mundial por tratarse de este problema mundial. Entonces, hubo la necesidad, según entiendo, hubo la necesidad de postergar la entrega de vacunas en algunos países, entre ellos pues, nos tocó a nosotros, a México, para poder hacer entregas en algunos otros países que requieren de las inmunizaciones. Por otra parte, además de este problema con la vacunación, también vemos los empresarios. Obviamente que los empresarios ahorita requieren de un respiro para poder sostener sus negocios, y ya que se han visto muy afectados por este proceso tan largo de la pandemia. Lo vimos recientemente en la Ciudad de México, donde hubo alguna rebelión por algunos empresarios del ramo restaurantero, donde desesperados por poder hacer la reapertura de sus negocios, improvisan algunas terrazas con mesas ahí afuera de los restaurantes para poder pues sostener para poder sostener sus negocios, para poder darle un respiro a su economía. Esto yo creo que nos habla perfectamente de que este problema de salud pública y las múltiples consecuencias que está trayendo para todos los sectores. Entonces, hablando del modelo de la quíntuple hélice, creo que entendemos que este problema se tiene que hacer en la búsqueda de soluciones que involucre a los diferentes actores que sugiere la quíntuple hélice. Yo, la verdad, celebro la reapertura, el anuncio que hizo el gobierno federal en México de que se permitía que la iniciativa privada pudiera hacer la compra de vacunas, de que pudieran ellos poder adquirir las vacunas para poder iniciar el proceso de vacunación. Incluso vi por ahí en alguna noticia de que en Veracruz hubo un empresario que ya tiene una compra importante de vacunas para poderlas distribuir directamente pues entre la población, a lo mejor entre empleados o a lo mejor entre personas particulares. Entonces creo que como esta acción, creo que
al gobierno le toca en este caso pues la búsqueda de esas soluciones. A nosotros igualmente como sociedad pues nos toca también seguir cooperando dentro de nuestro nivel de competencia. Nosotros creo que lo que podemos hacer pues lo mismo que se nos ha solicitado siempre, salir lo más necesario para lo más indispensable que podamos. Obviamente que sabemos que ya todos estamos ya desesperados por salir, que queremos ya hacer nuestras actividades ya de manera normal, nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, pues creo que mientras exista el riesgo de que podamos, pueda haber un crecimiento de este problema de la pandemia, de que pueda surgir nuevos brotes. Entonces creo que debemos de ser cautelosos, el gobierno también igual en sus decisiones. Creo que ya aquí en el caso de Chihuahua, en una anterior ocasión cuando llegamos al semáforo amarillo, creo que se tomó una decisión bastante apresurada de que ya como habíamos llegado al semáforo amarillo, se permitió que el tráfico fuera muy fluido. Entonces creo que esa decisión no fue para nada beneficiosa para nosotros aquí en Chihuahua. Sin embargo, creo que se aprendió de esa experiencia que tuvimos cuando llegamos al semáforo amarillo, ya que en esta ocasión ahorita estamos nosotros en semáforo amarillo y ya creo que la movilidad la permitieron, pero con más cautela. Se permitió que fuera un poco más restringida la movilidad, aun cuando ya nos encontramos en este semáforo. Entonces, pues en ese sentido, pienso que sí es muy necesario la búsqueda de estrategia, involucrar a todas las personas que puedan apoyar en este sentido para poder terminar con este grave problema de la pandemia. Entonces, ese es mi punto de vista. Agradezco a todos por su atención. Muchas gracias, maestro Roberto de Luna, por su excelente planteamiento. Fíjate que nos agrega, ¿verdad?, esa información en cuanto al retraso que puede haber para la segunda dosis, ¿no? Y que creo que no solamente es para Latinoamérica, también eso también llegó a Alemania y a otros países de la Unión Europea hace 2 o 3 semanas, que hicieron su correspondiente reclamo en cuanto a la oportunidad del envío de las dosis en el tiempo estipulado. De verdad que es una situación que lleva a la reflexión en cuanto a la puesta en práctica del proceso de vacunación, sin prever el acoplamiento de la producción de las dosis, considerando la aplicación de la primera dosis. Bueno, eso también agrega un poquito más de complejidad a lo que hemos venido planteando. Es decir, nos ponemos la primera dosis, esperamos que esté todo ya a la par, o cómo hacemos. Y esas son las situaciones, ¿verdad? Y vienen también las interpretaciones. Bueno, no necesariamente hay que esperar tanto tiempo para la segunda, sino que podemos esperar un poquito. Ese es también el asunto como tal, si eso realmente puede esperar o no. Y lo otro, que es muy importante también, que tenemos que tomar en cuenta acá, es que es muy importante, que es bien interesante e importante, es hasta qué punto es factible que también tenga acceso el sector privado. Ya ayer también hubo información que ellos tienen que hacer fila o cola después de los pedidos de los gobiernos, es decir, del sector público, en prioridad, de acuerdo a lo que ha estipulado la Organización Mundial de la Salud. Si tienen prioridad, lógicamente, los gobiernos
porque se piensa en la población mundial, es una pandemia, no es un producto que se está sacando por innovación, por comodidad, sino que sencillamente eso es un asunto muy importante para los efectos de preservar la vida y la salud de la población a nivel mundial. Bueno, la verdad que muy interesante, muchísimas gracias. Ya vamos para el tercer tiempo. Bueno, vamos a darle cabida al profesor José Rafael Pineda. Estamos allí, profesor Pineda. Me tocaba a mí, sí, pero profesor, muy buenos días. Todo, sí. Adelante. Bienvenido al programa. Gracias, profesor, y disculpen el atraso, simplemente algunas interrupciones en cuanto a la programación acá de energía eléctrica. Sin embargo, aquí estamos pues cumpliendo con el compromiso con esta importante organización de investigadores que integran acá en Latinoamérica. En este aspecto, en intervención voy a ser muy breve, porque sé que hay muchos participantes que ya me han antecedido y otros que faltan por presentar su alocución. Bueno, al respecto, profesor, puedo hacer referencia a que nosotros a nivel gremial profesional estamos bastante preocupados porque necesitamos ver la integración en cuanto a los referentes de la aplicación de los distintos vértices que integran las hélices. Y más que todo, como ustedes también han hecho referencia, en el ámbito de la empresa privada, conjuntamente con la articulación de la empresa pública, sin menoscabar, primordialmente, como siempre nosotros catedráticos, debemos tener la participación de las universidades, que indistintamente, dentro de los sistemas productivos, como si bien es cierto, tenemos lo que es el conocimiento científico, pero no podemos menoscabar en ningún momento ni excluir el conocimiento empírico, que también es valioso dentro de la sociedad. Acá en Venezuela, de hecho, tuve la oportunidad en el transcurso de esta semana, tuvimos un webinar muy importante que se dio con el Colegio de Licenciados de Administración de Tijuana, el CONLAT TJ, donde estaban haciendo unos análisis y proyectando las distintas perspectivas en cuanto a la economía. Nosotros acá, como el Colegio de Licenciados de Administración del Estado de Carabobo, profesor, observamos con mucho énfasis las perspectivas que nos dieron nuestros homólogos de allá de Tijuana y nos dio bastante preocupación fue que no hubo mención exclusiva en cuanto a lo referente al ámbito petrolero. Ya sabemos que México es uno de los países primordiales en cuanto al sistema petrolero latinoamericano, conjuntamente con Venezuela y Estados Unidos en cuanto a Norteamérica. Pero nos preocupó porque ese es un impacto muy importante y creo que nos queda un minuto, profesor. No sé qué me dice usted al respecto. Si sí, adelante. Ahí va enviando los mensajes, los textos, lo que vamos a hacer. Adelante. Gracias, profesor. En cuanto al discernimiento, pues como estaba diciendo, en ese webinar fue muy importante porque nuestros homólogos allá de Tijuana nos hicieron mucha referencia en cuanto al fuerte impacto que ha tenido la situación política y el cambio político presidencial, el cambio de gobierno, las medidas aplicadas en el sistema productivo de la frontera, en el Baja California. Y nosotros también, bueno, cuando hacemos eso, profesor, no sé si hago referencia al impacto que nosotros hemos tenido acá también en Venezuela con la situación con Colombia y la situación con Brasil, que es muy importante ir el relato de acuerdo a una parte del proceso investigativo que hemos venido realizando, conjuntamente con los colegas homólogos del Colegio de Licenciados de Administración de Tijuana, conjuntamente con el Centro de Investigación también, asesorado por nuestra profesora, la doctora Neidi Ibáñez. Hemos evaluado, profesor, que si bien es cierto, como hizo mención hace poco, nuestra compañera investigadora, la profesora Alejandra Mujica, hace mención a lo que está en estos momentos acá en Venezuela, la falta de confianza para poder impulsar el proceso productivo de la empresa privada. Hay una falta de confianza jurídica, la cual no permite hoy en día establecer un sistema productivo privado estable. A su vez, esto también genera desestabilidad total en cuanto a lo que son las organizaciones laborales, los distintos sindicatos y las organizaciones que integran
ese sistema productivo. Si bien es cierto también, profesor, como nos hizo mención la profesora Alejandra, también se ha generado a través de toda esta desconfianza jurídica que existe ahorita en el país, no solo jurídica, sino también el proceso político que estamos asumiendo, también se encuentra, profesor, la necesidad de la población de buscar la manera de generar producción. Esto ha hecho un pequeño emprendimiento que a su vez esos pequeños emprendedores, por desconocimiento de los distintos procesos productivos, generan inestabilidad y a largo plazo no van a ser sostenibles, no son sostenibles. Tenemos muchas conversaciones como gremio de profesionales de la ciencia administrativa y gerencial con la gente de la organización CAPEMIAT, de la Cámara de Pequeños y Medianos Artesanos y Empresarios del Estado de Carabobo, profesor, en lo cual su directiva, entre ellos se encuentra nuestro profesor, el doctor Isaac Pérez Yuni, el cual nos hace mención, estamos articulando también buscar la generación de productividad en el ámbito turístico, profesor, conjuntamente también con algunos proyectos que nos ha ido orientando también la profesora Adela Correa, la doctora Dalia Correa. ¿Por qué, profesor? Porque si bien es cierto, tenemos las empresas, el sistema productivo, la base de producción de la materia prima en las distintas organizaciones de las empresas privadas y las empresas del Estado, están desasistidas por los diversos factores de la inversión y por la desconfianza jurídica y política que tenemos en el país. Nosotros como profesionales de la ciencia administrativa hemos venido discutiendo mucho, profesor, lo que es la aplicación no solo de los 3 vértices, los 4 vértices, sino ya los 5 vértices que usted bien nos ha ido orientando conjuntamente con esta red de investigadores para que se vaya implementando de manera juiciosa y productiva en el país, profesor. Bueno, con esto quiero decirle que seguimos, profesor, aquí en Venezuela, nuestros compañeros investigadores. Bienvenida una vez más nuestra profesora Belín. Gracias por la atención y venimos continuando, profesor, trabajando en las distintas universidades. Como usted bien sabe, acá en Carabobo tenemos 12 universidades que generan profesionales de la ciencia administrativa y gerencial, los cuales venimos buscando la manera de estimularlos a darle continuidad y aplicación al conocimiento adquirido, porque no es solo tener el título o no es solo hacer las investigaciones por dejarlas engavetarlas, sino darle la aplicación ante las circunstancias que tenemos bajo esta pandemia. Entonces, nos ha ido cuesta arriba, pero sin embargo mantenemos, profesor, este proceso investigativo y aplicativo a las distintas escuelas. Okay, bueno. Muchísimas gracias, mi estimado profesor José Rafael Pineda, por el planteamiento. Hay una cuestión que es importante, ¿no? Hay algunas, cuando hablábamos de las cámaras propician la formalización de las estructuras productivas de bienes y servicios, ¿no? No obstante, hay algunos informes que establecen que algunas economías que por una u otra razón se han cerrado, no obstante, lo que permitió que el estado de precariedad no llegase a su máximo fue precisamente el sector informal de la economía. Me refiero a Cuba. En Cuba la situación hubiese sido peor en su momento si no hubiese funcionado una economía subterránea. Y esa economía subterránea fue una cantidad de microempresas que comenzaron a funcionar y eran los que proveían las piezas de repuesto de muchísimos equipos. No se explicaban cómo había equipos que seguían funcionando. Y resulta que se implementaron microfábricas subterráneas. Y tomando en consideración tecnologías que venían del exterior, también subterráneas. Entonces, es importante también acotar esa parte, ¿no? Lógicamente, las empresas del sector industrial siempre han visto con cierto desdén
a este sector informal de la economía. Cuando estuvo una de las creo que fue la última presidenta que tuvo CAPEMIAC, esta licenciada, no me acuerdo el nombre exactamente, colaboró muchísimo con nosotros. Ella hizo un acercamiento con algunos sectores, vamos a decir, menos favorecidos de la sociedad, en el extremo, en el sector sur de la ciudad de Valencia, donde está como ubicado pues, personas de este sector, y ella propuso alguna especie de como incubadora de algunas actividades para incentivar a la gente, a este tipo de prestadores de servicios o productores de algunos bienes, para que fuesen paulatinamente formalizándose. Esa fue una buena iniciativa. Lógicamente, ha habido también la percepción que este sector no aporta bajo ningún concepto al Producto Interior Bruto. Sin embargo, algunos teóricos del Banco Interamericano de Desarrollo, a la larga, afirmaban o han venido afirmando que de manera indirecta sí, no es no, sino que sí participan. Lo que pasa es que no ayudan mucho a las estadísticas, porque sencillamente no se puede precisar. Esa es otra cosa como tal. Incluso algunos autores en el pasado decían que esas no eran empresas, no se podían colocar como empresas. Sin embargo, en este momento hablamos de microempresas que están dentro del sector informal de la economía. Eso también tiene que ver con esos conceptos que se vienen retomando, porque no se puede decir no existen, sí existen. Y están allí y lógicamente hay que tomarlo en consideración. Muy bien, ese planteamiento suyo. Y vamos entonces a continuar para ver qué nos tiene por allí el profesor Nacianceno. Adelante, profesor Nacianceno. Bueno, saludos a todos los presentes y aquí desde Italia podemos decir que este país no está exento de los avatares de esta pandemia. Sabemos que inicialmente Italia fue uno de los primeros países que golpeó el coronavirus y al principio se tomó muy a la ligera, la cantidad de muertos era baja, pero cuando explotó la cantidad de fallecidos, de muertos, que llegó al extremo de los 1.000 muertos diarios, bueno, el gobierno tuvo que ya ejercer medidas mucho más drásticas, como fue que cerraron toda la actividad comercial de todo el país, de Italia, y excepto los negocios de primera necesidad, como la farmacia, los supermercados y otros negocios de primera necesidad, ¿verdad? Luego, para la segunda ondada, se pensaba que no iba a llegar la segunda ondada porque ya habían bajado los números dramáticamente. Bueno, llegó la decisión del gobierno de abrir los colegios, de permitir la apertura de ciertas actividades comerciales y volvió a subir los números. La diferencia con respecto a la primera ola, es que se hizo, las decisiones las iban a tomar cada uno de los gobernadores de estas 21 regiones que conforman el país, y se implementó los 3 colores, el color amarillo, el anaranjado y el rojo. Actualmente en la región donde yo me estoy residiendo, que es Sicilia, está de color rojo, a pesar de que en la primera ola estuvo, por decirlo así, favorecida en los números, porque el índice de fallecidos era muy bajo con respecto al norte del país. Actualmente estamos en segundo lugar en cantidad de positivos y de fallecidos. Los números se dispararon totalmente. Ahora somos una de las pocas
regiones que se mantienen en color rojo. Y se mantendrá en color rojo mientras no bajen los números, en el sentido de que tiene que estar por debajo de 250 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Mientras no bajemos esos números, nos mantendremos en color rojo. Bueno, gracias a Dios, los números están bajando para poder pasar a otro color anaranjado. Y ya ahora se está hablando en algunas regiones de Italia el color blanco, que es las regiones o las provincias donde el índice de fallecidos haya bajado prácticamente a cero. Por lo menos los datos del día de hoy. Ayer hubo 488 fallecidos. Hoy las cifras actuales son de 299 fallecidos. O sea, los números están también bajando considerablemente, viendo estos colores que se mantienen entre anaranjado y rojo, y la gente está ya bastante preocupada, a pesar de que el gobierno está dando incentivos tanto a las empresas como a los trabajadores, ya sea que trabajen bajo la figura de contratados, empleados, como también las familias cuyo ingreso anual no supere cierto monto. A pesar de que ha habido esas ayudas de parte de los gobiernos, también podemos decir que ha habido una gran cantidad de negocios que han cerrado, empresas que han cerrado. Por ejemplo, los datos actuales del año, los últimos números del año 2020, que por lo menos hubo 292.000 inscripciones de nuevas empresas, pero el dato negativo es que hubo 273.000 empresas que cesaron sus actividades. O sea, un saldo, podemos decir que es negativo, de 19.316 negocios activos, abiertos en el año 2020. Y podemos decir que, a pesar de que hay una gran cantidad de empresas aquí en Italia, los datos más recientes, que hay actualmente 6 millones un poco más de 6 millones de negocios entre pequeñas, medianas, microempresas y grandes empresas en la actualidad en Italia. ¿Qué pasará después de que se vacune a toda la población de Italia? Bueno, el gobierno, a través de la Comisión Europea, tendrá que dar mucho más incentivos que eliminar de manera temporal los impuestos que pagan las empresas y los impuestos que pagan las personas, porque también esa fue otra decisión que tomó el gobierno, eliminar por 2 años los impuestos anuales que pagan las empresas y las personas, pero después que finalice ese periodo tendrán que dar mucho más incentivos a las empresas y a las personas que han cerrado sus negocios para que puedan reabrir, sobre todo lo que dijo el maestro de Luna, sobre todo aquí en Italia existe muchas empresas que pertenecen al sector de la alimentación, que son los más afectados, los restaurantes, los negocios al aire libre, son los más afectados. Y esos son los que más debe ayudar el gobierno a la hora de que sobrepasemos esta pandemia que ha afectado a todo el mundo, no solamente a Italia, sino a todo el mundo. Esperemos que las vacunas sigan llegando y puedan ser vacunadas toda la población. Por ejemplo, aquí en la isla, como yo lo comenté, creo que fue una de las intervenciones pasadas, se le está dando muchos incentivos a esa gran cantidad de jóvenes que tienen la intención de emigrar de Italia por no tener trabajo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Darle incentivos para que en esta misma isla
de Sicilia puedan ellos conformar sus empresas de agricultura, que es una de las principales actividades que se realizan acá en la isla. Es la principal actividad que se realiza acá en la isla, y puedan entonces ellos permanecer acá en la isla. Y las personas que ya tienen su negocio establecido, buscar la forma de actualización en cuanto a tecnología, puesto que muchos de ellos se han quedado atrás en lo que tiene que ver con la informática, con la tecnología de punta, y también esas personas han tenido o tendrán que ser apoyadas de una u otra forma. Esperamos que tanto aquí como en muchas otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, puedan superar este momento difícil para que puedan entonces unidamente, así como unidamente acá en la Comunidad Europea, puedan salir de este atolladero como lo es esta pandemia del COVID-19. Esa es mi intervención por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, profesor Nacerceno. Tal como podemos ver, es una panorámica muy similar a la nuestra. Bajo también, claro, el tratamiento que se le ha dado y la experiencia que tuvieron ellos al inicio de la misma, y que realmente fue uno de los países que más tuvo estragos, ¿verdad?, ante la cometida de esta pandemia, con la característica que tomó. No se esperaba como tal, y que evidenció a nivel mundial lo frágil de los sistemas de salud en los diferentes países, en tanto como en los países desarrollados, como en los países en vía de desarrollo. Bueno, muy importante este planteamiento también, cómo lo están haciendo con las empresas, cómo están haciendo con la parte fiscal y tributaria. Bien interesante también esa forma como lo están tomando. Ya también hay países, como en el caso de Alemania, también lo ha venido haciendo, esa parte. En nuestros países quizás es más tardío, es más complicado, es quizás más difícil hacer las cosas, porque una de las características de nuestros países es nadie quiere asumir responsabilidades directamente, no tanto porque no lo quiera, sino porque las implicaciones. Hoy tomas una decisión y después el día de mañana eres juzgado porque tomaste una decisión que a lo mejor se considerará inadecuada en su momento, y eso vendría a ser así en circunstancias a veces que es donde, bueno, prevalece a veces cuidar la vida humana, preservar la salud, o también preservar el bienestar de las personas en razón de también cuidar mucho la economía del correspondiente país, donde viene el dilema de lo económico versus la parte humana, la preservación del ser humano. Muy bien para todos. Vamos entonces a proceder al cierre de la actividad de hoy. Vamos rápidamente a dar una conclusión muy precisa, muy clara, muy concreta para el cierre correspondiente. Vamos a comenzar con la doctora Martínez. Bueno, por los planteamientos de todos los que hemos participado, realmente amerita en este momento una revisión, o es una oportunidad para hacer una revisión y a través de ese modelo que estamos planteando, que pudiera coadyuvar a salidas o alternativas bien interesantes desde el punto de vista de la sustentabilidad del empleo. Tomando en consideración de todo lo escuchado, pienso que una buena vía, no me voy a hacer el caso específico de Venezuela porque en este momento tenemos una situación bastante atípica, ¿no? Pero como país del tercer mundo también, del subdesarrollo, yo creo que uno de los aspectos más importantes que plantea el modelo es la posibilidad real de integrar, de trabajar de manera integral, de manera articulada. Ay, ¿qué dice? Se me acabó la batería. Perdón.
Perdón, se me está acabando la pila. Bueno, de manera articulada, un problema que va a ser de mucho estudio hacia futuro, como es el problema del desempleo. Y yo concluyo de alguna manera pensando que todo este tipo de organizaciones, sea grande, sea mediana, sea pequeña, sea microempresa, cooperativas, todas tienen cabida para abordar el tema del desempleo. Si nosotros desde el punto de vista del aporte de la academia, yo creo que pudiéramos lograr de una manera eficaz y eficiente muchos de los aspectos aquí tocados. Bueno, darle las gracias por la oportunidad nuevamente de participar y seguir adelante. No hay otra vía, tenemos que buscar soluciones y alternativas ante un problema que lo vamos a vivir de una manera nueva, muy fuerte, en los próximos años, porque yo creo que esta pandemia, la manera en que la veo, son muchos años que va a dejar sus efectos. Gracias, doctor Mujica, gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver entonces quién continúa allí, el doctor Marín, adelante. Muchas gracias, doctor. Un cierre breve. Efectivamente, concuerdo con los planteamientos que ha habido en esta plática y reitero mi compromiso para poder seguir desmenuzando este tema que al final de cuentas requiere un análisis profundo como tal. Planteo el papel, como lo dice la doctora Evelyn, predominante de la academia para poder abordar esta problemática. Las universidades, considero, al menos dentro de lo que conozco yo en México, considero que tenemos una asignatura pendiente en cuanto a los problemas sociales, en cuanto a plantear, analizar y proponer. Creo que muchas de las políticas públicas que se han desarrollado, pues han sido ocurrencias de personas ajenas a la academia y que desafortunadamente no han colocado a nuestro país en el papel social, comunitario y predominante del bienestar de sus ciudadanos. Creo que es una asignatura pendiente, creo que la academia, la universidad como tal, debe de tomar el papel de liderazgo para el análisis y las propuestas bajo sustentos científicos y probados de que las políticas públicas deben ser valoradas bajo este crisol. Retomar nada más las propuestas que no solamente la acumulación de capital es la única vía para generar bienestar. Habrá que experimentar. La UNAM, si no mal recuerdo, en Veracruz ha estado experimentado con comunidades indígenas y donde se ha creado una moneda llamada Tumis, una moneda de intercambio para aquellos que no tienen dinero, papel moneda. Se crea una moneda externa o alterna de intercambio de trabajo y han buscado o han intentado pues hacer este tipo de condiciones que creo yo que es importante, ¿no? En este caso la UNAM, como la máxima casa de estudios en el país, bueno, tomando problemas sociales y tratando de resolverlos, no solamente desde el salón, que es importante, por supuesto, pero también es importante hacerlo in situ. Ahí es donde realmente tienen valía las teorías. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Marín. El maestro Roberto de Luna. Bueno, doctor, yo me voy muy satisfecho con todo lo aprendido aquí el día de hoy. Considero que las aportaciones de todos han hecho muy enriquecedor la experiencia de ver la pandemia desde los diferentes puntos de vista, desde
punto de vista económico, del punto de vista de salud, del punto de vista laboral. Y considero que la cooperación, doctor, es lo primordial. Como lo mencioné anteriormente, creo que se debe de continuar en la búsqueda de soluciones que puedan ayudar a todos los sectores a poder minimizar los embates de esta pandemia. No podemos, como lo mencionaba el doctor Marín hace un momento, creo que también debemos de buscar la empatía con todos los sectores. Creo que las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, han sido muy lastimadas. Creo que han sido de las que han recibido, pues sí, obviamente mayores pérdidas. Como él lo mencionaba hace un momento, hay algunas empresas grandes que si bien es cierto también les afecta este fenómeno, esta situación de la pandemia. Sin embargo, creo que para las pequeñas y medianas empresas es aún más perjudicial la pandemia como tal. Entonces creo que en ese sentido hay que buscar la cooperación, la búsqueda de estrategias, de soluciones que puedan beneficiar a todos, y que siga habiendo apertura por parte de los encargados de tomar las decisiones, en este caso del gobierno, de los gobiernos en general, para poder beneficiar a todos, para poder buscar más apoyos a todos para todos en común. Entonces, pues en ese sentido es mi último comentario. Muchísimas gracias. Vamos adelante, el profesor Nazanceno. Y bueno, para concluir, lo que puedo aportar es que para los países latinoamericanos, al cual me siento orgulloso de pertenecer también, una de las soluciones pudiese ser lo que ha estado implementando durante muchos años la comunidad europea, que es trabajar siempre en bloque. Una de las razones por las cuales se ha podido salir a flote en esta pandemia, se puede decir que la comunidad europea tenía un fondo de ayuda para todos estos países que tenían dificultades para afrontar estas dificultades económicas que, por ejemplo, aquí en Italia lo estaban viviendo. Sabemos que si no hubiese sido por estos fondos que maneja la Comisión Europea, hubiese sido muy difícil, no solamente el caso de Italia, sino los países que conforman la Comunidad Europea, poder tener los fondos para inyectárselo a las empresas, ayudar a las personas que han dejado su trabajo, las familias que ya no tienen fuentes de ingresos. De otra forma, iba a ser bastante difícil y hubiese sido catastrófico para estos países. Entonces, eso pudiese ser un ejemplo para los países latinoamericanos, trabajar en bloque y buscar soluciones en bloque para el beneficio no solamente de los países, sino también de cada uno de las empresas. Sabemos que aquí en Italia más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y mínimo son grandes empresas. Ese es el soporte que ha tenido este país, la pequeña y la mediana empresa y la microempresa. Entonces, buscar darle más apoyo en nuestros países a estas empresas pequeñas, medianas y microempresas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Nazanceno. Vamos con el profesor Pineda. Adelante. Gracias por darme la oportunidad de
concluir mi participación. Nosotros acá reiteramos pues la inclusión y la participación en función de la conciliación social en la triada universidad, gremio y empresa. Es indispensable esa triada, y a esa triada nosotros nos referimos mucho a un libro muy bonito, ya se los voy a remitir, que es el libro Poder, Educación y Conciencia. Un libro muy bonito, el cual recordamos la teoría del poder de Michel Foucault. Pero en todo esto, profesor, quería reiterar pues que nosotros como gremio seguimos teniendo la esperanza de que ubiquemos a todos esos profesionales y cumplan su rol de profesionales de la ciencia administrativa, que es servir a lo público, a lo privado, a la sociedad, articulado plenamente con ese conocimiento que nos da el poder de la investigación. Seguimos acá, profesor, muy agradecido por la participación, y a todos los compañeros profesores que están aquí. Bueno, de verdad que bien interesante los planteamientos de todos. Me llama mucho la atención ya al final, el cierre, pues, que concatena, integra lo que todos hemos dicho y hemos venido diciendo, en lo concerniente a ese criterio de unificación que ha tenido la Unión Europea como un referente. En Latinoamérica hemos tenido diferentes experiencias, pese que hablamos un mismo idioma, español, claro, cada quien con sus modismos regionales y otros aspectos culturales, gastronómicos, artísticos, entre otros. No obstante, no nos hemos podido entender en Latinoamérica. Aquí se han dado una serie de ensayos o de experiencias, y lamentablemente no han funcionado, porque sencillamente yo creo que el nivel de madurez política todavía no lo hemos superado, y eso es lo viable, la cantidad de gobiernos que han pasado en Europa, que han tenido los diferentes países que integran la Unión Europea desde su inicio, y todavía permanecen así como lo podemos visualizar, y eso es lo que habla el profesor Nacianceno. Si Latinoamérica superase toda esa diferencia, sería bien interesante, ¿verdad?, ver hacia dónde se proyectaría. Hace unos años, en un libro que yo publiqué ya en Venezuela, hablaba esa parte. Yo todavía, en este momento, todavía estoy intentando retomar ese capítulo, a lo cual es posible que los invite a participar como coautores. Es decir, el desarrollo de ese capítulo, pero visto desde otra perspectiva, porque sencillamente ha habido tantos cambios y tantas transformaciones y tantas entradas y salidas de grupos que se crean y desaparecen, y que a la larga no hacen ningún favor a Latinoamérica. Y eso lo hemos visto a lo largo de su historia. Ese es otro aspecto que a lo mejor tocaremos más adelante, que se me conecta con un punto que habló la profesora Evelyn hace ratico, y me parece muy interesante. Ella mencionó el tercer mundo, ¿no? Bueno, vamos a ver si abrimos una discusión sobre eso. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, hasta pudiéramos hablar del cuarto mundo, ¿no? Y bien interesante, porque ahí también pudiéramos involucrar ese tema. Pero ya eso sería otro tema que tocaríamos en su momento, porque también es interesante. Es una red de administración y gerencia, pero eso tiene que ver con la parte estratégica, que también tenemos que tomar en cuenta. Es decir, todos los procesos, todos los proyectos de integración para nuestros países son muy importantes,
desde el punto de vista estratégico. Vamos a ver en qué medida pudiéramos iniciar más adelante, una vez que agotemos la discusión del modelo quíntuple hélice, o integrarlo, agregarlo, esa discusión, que es una arista bien importante, igual que el enfoque el llamado enfoque sistémico para la competitividad del Instituto Alemán de Desarrollo, también pudiera ser un tópico que se pudiera incorporar dentro de esa discusión de manera paulatina, porque son aspectos que tienen que ver con lo que estamos nosotros tocando acá. Ahí está tratando de Alejandra de introducirse de conectarse, pero está muy lento y nos queda apenas 1 minuto y 30 y tantos como tal para hacer la despedida de ella, pues. Y que, bueno, de esta manera ya estamos cerrando el programa. De verdad que aquí está Alejandra, que nos va bueno, ya se está uniendo Alejandra, queda poquito tiempo, vamos. Vamos, adelante Alejandra, bienvenida. Bueno, yo estoy muy agradecida por esta mañana en la que hemos podido escuchar las disertaciones, ¿no?, de todo el grupo de investigadores. Agradecida por estar en este espacio, en el que no solamente hemos tocado temas respecto al contexto en el que se desenvuelve la crisis del COVID-19, sino también cuáles son algunas posibles soluciones y posibles panoramas, ¿no?, de pospandemia. Agradeciéndoles la oportunidad que me han dado y concediéndole al profesor Mujica la palabra. Muchas gracias, maestra Alejandra Mujica, por su participación. Ya la esperamos nuevamente en nuestra próxima edición de la próxima semana, el próximo domingo. Una vez más agradecemos, ya para cerrar, a todos nuestros colegas investigadores, la doctora Evelyn Martínez, nuevamente a la maestra Alejandra Mujica Alfonso, al doctor Guillermo Marín, al maestro Roberto de Luna, al maestro José Antonio Nazanceno y al maestro José Rafael Pineda. Muchísimas gracias a todos y nuevamente esperamos vernos en la próxima semana, próximo domingo. Y bueno, también nos despedimos de las personas que de una u otra forma interactúan con este programa a través de nuestro canal en YouTube y también en nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias, pues. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.